Bueno, vamos a proceder con las preguntas. Lo vamos a mantener corto, uno por disertante. La primera pregunta va para Ignacio de Barbieri, que lo tengo a mi lado, a ver si atiende. La pregunta es así: si el paquete tecnológico involucra un mayor nivel de intervención como la suplementación preparto, ¿no habría que incorporar con urgencia condición corporal, grasa y músculo en las evaluaciones? ¿El equilibrio o fitness podría estar asociado a valores de diámetro menos extremos? Hola. Eh, hay como varias aristas de la pregunta. Ahora pensando un poco en la presentación de Ferguson, por ejemplo, en todo el paquete tecnológico que proponen es muy similar al que nosotros presentamos y no hacía mención al diámetro de la fibra. Yo lo que creo acá es, por un lado, hoy tenemos información que antes no teníamos, de la correlación que tiene la condición corporal con el diámetro de la fibra, que es el trabajo de la doctora Ramos. Y no quiero estar frente a un tercer paradigma, ¿no? En un momento era si afinamos, perdemos peso de vellón y peso del cuerpo. Bueno, eso no sucedió. Tenemos las herramientas y el conocimiento y lo pudimos realizar sin ese problema. Después, si afinamos, vamos a tener una bajada en la reproducción. Bueno, eso tampoco sucedió. Conociendo las herramientas, ajustando los manejos, no sucedió. Tenemos una correlación desfavorable de diámetro de la fibra con condición corporal, que la desconocíamos. Hoy la tenemos documentada en nuestras majadas. Es levemente desfavorable y con las herramientas existentes podríamos trabajar para mejorar ambos aspectos si así alguien lo quisiera. Yo no digo que es lo que haya que hacer. En ningún caso digo que es lo que haya que hacer. Entonces, hoy tenemos un mayor conocimiento, probablemente tenemos trabajo que hacer para darles información, mayor cantidad de información en relación al tema condición corporal, diámetro de la fibra, sumo reproducción y claro que sí, espesor de grasa y área debajo del bife. O sea que es nuestra responsabilidad brindarles más información estos años que vienen para que tengan las herramientas para tomar decisiones en torno a estas características. Dicho esto, en cualquier escenario, el paquete tecnológico, darle de comer a la oveja es necesario. Y nos acaba de decir Ferguson, nos lo dijo Francisco y ustedes lo saben. Y trabajar por loteos, de acuerdo a los requerimientos de ese animal, de acuerdo al ciclo productivo. Si no ajustamos la nutrición a lo que ese animal requiere, no importa el diámetro de la fibra que va a tener un mal resultado productivo. Y lo otro es, en estas poblaciones también lo que vemos es variación. Hay animales que tienen altas condiciones corporales, manejan muy bien los movimientos de condición corporal a lo largo del año y tienen menos de 16 micras. O sea que volvemos al tema de identificar los animales, tener un mayor conocimiento de ellos y darles respuestas más redondeadas para el futuro, pero bueno, eso es un trabajo que tenemos por delante. No es un tema que esté laudado, me parece. Voy a cambiar el orden para las preguntas porque llegó otra pregunta sobre el tema de condición corporal y va para Francisco. ¿En qué momentos aplicaría la condición corporal como herramienta para evaluar una majada de cría? Bueno, gracias por la pregunta. Ahí me voy a apoyar en el amigo Ferguson, que tiene más carrera que yo. Creo que las determinaciones de condición corporal son una herramienta para tratar diferente a lo que tiene requerimientos diferentes.
Y si identificáramos grandes momentos para hacerlo, quizá en orden de importancia podría ser previo al parto por el impacto que tiene en una de las grandes áreas de mejora que me parece tienen los sistemas de producción de lana fina, que es aumentar la sobrevivencia de cordero, aumentar la señalada. Eso es sinónimo de mayores ingresos para el rubro, mayores posibilidades de selección, más cantidad de lana, más carne. Entonces, me parece que las determinaciones que podamos hacer asociadas bueno, a la esquila preparto, o cuando estemos por hacer la toma preparto, o la vacuna contra clostridiosis, el monitoreo que podamos hacer en el transcurso de la gestación, para hacer un manejo diferencial por carga fetal y por condición corporal, me parece un elemento central. Y en otros puntos donde nos puede contribuir a hacer un manejo diferencial, puede ser previo al servicio para definir a qué animales o sobre qué grupo de animales puede ser más redituable ofrecerles una sobrealimentación para tener un efecto flashing. Y otro momento, como lo nombraba Ferguson, puede ser al destete para manejar distintas ovejas que están en mejor o peor condición. En general en Uruguay esa no es una práctica muy habitual. En general destetamos la oveja, la separamos del cordero y ponemos el foco en el cordero, y como que la oveja seca va a un lote solo, pero siempre hay posibilidades de complejizar. Siempre dado un lote de animales va a haber requerimientos distintos, pero si tuviera que identificar un momento para hacerlo, creo que sería previo al parto. Gracias. Gracias a ti, Francisco. La próxima pregunta es para Ignacio Abella y dice así: mencionó en su presentación que en Uruguay no se medía la resistencia a la tracción debido al sistema comercial de nuestro país. ¿A qué se refirió en forma precisa? Y que si se puede medir en el Uruguay, sería el SUL o el LATU. En lanas superfinas, ¿no sería bueno medir esta característica? ¿Qué apretó acá? Ahí quedó. Bien, sí, la resistencia es un parámetro de calidad de lanas finas. O sea, la fuerza que hay que hacerle para romperla se mide en newton por kilotex. Como todo el procesamiento es industrial con máquinas, cuanto más alto sea eso, mejor. La respuesta sería, sí sería deseable tenerlo. Capaz que no fui claro. Acá de tarde se va a ver, una amplia mayoría de las lanas se compran localmente y se peinan localmente y se exportan en forma de tops. Hay otra parte que se exporta en estado natural o sucia para ser peinado en otros lados. En general, tenemos ciertos resultados de que los datos son buenos en términos de resistencia, combinación de genética, combinación del ambiente de producción que tenemos. Acá, a diferencia de algunas partes de Australia, no es tan marcada estacionalmente lo que es la oferta forrajera, y eso hace que nosotros tengamos no marcadas variaciones del diámetro a lo largo de la lana, que estaría asociado, digamos, ambientalmente a lanas de baja resistencia. O sea, cuando arrancó el proyecto Merino Fino, incluso había un acuerdo comercial entre la Merino y Lanas Trinidad, donde se ajustaba el precio a pagar en función del diámetro, pero más o menos según el color, según la resistencia, según el largo de mecha. Y ahí, así como yo decía que a nivel de diámetro tenemos los mejores equipos que existen en el mundo, a nivel de resistencia no tenemos el equipo que sería para medir, que es el Atlas que usan los australianos. En su momento hicimos un esfuerzo junto con INIA, con Facultad Veterinaria, con Agronomía y con el SUL, aplicando a un fondo de ANI para equipamiento, para lograr ese equipo, que es bastante costoso, no lo logramos. Las lanas uruguayas, tenemos unos equipos que son, digamos, como una versión anterior, son unos dinamómetros. El SUL tiene uno y Facultad Veterinaria tiene otro, que nosotros nos daba la sensación que subestimaban los valores. Entonces, una vez que hicimos algunas mediciones a nivel experimental, no nos conformaban los valores absolutos de resistencia que teníamos,
Y bueno, agarramos de varias majadas, las medimos en el sur, las medimos en Facultad Veterinaria, mandamos a INTA Bariloche, que tienen otro equipo, y mandamos a Australia a medir con el Atlas. Y medio que lo que nosotros sospechábamos era eso, que la buena noticia era que las lanas uruguayas tenían mejor resistencia de que nosotros medíamos acá, o sea, tenemos un tema de equipo que subestimaban. Eso por un lado la parte de equipo. Después la otra, la parte comercial. Yo creo que acá Uruguay ha desarrollado un buen sistema en términos de costo-beneficio, o sea, lo que le cuesta a un productor disponer de mediciones objetivas en función de lo que, o sea, el beneficio con el costo es muy inferior a lo que le cuesta a los australianos. O sea, ellos, el sistema ese de remates, de mandar la lana, de muestrearla, de tener los resultados, está muy bueno todos los resultados que tienen, pero en el bolsillo del productor le es más costoso, ¿está? Nosotros acá se esquila, está el lote en el galpón, se corea, se esperan los resultados de laboratorio y entiendo yo que en forma bastante rápida se tienen los resultados para empezar ahí a negociarlos. Ahí me refería con lo del sistema comercial. Ese coreo no serviría, acá habría que sacar muestras de mechas para medir con ese otro equipo, o sea, operativamente sería complicado para hacerlo masivamente. O sea, a nivel de investigación sí se hizo, pero para hacerlo masivamente implicaría otro desafío que quizás atentaría con esa, digamos, eficiencia que entiendo yo que tiene el sistema comercial o de marketing, que en eso, digo, espero ser claro. Pero en resumidas cuentas, y de tarde tenemos invitado a quienes compran la lana y la exportan, creo no creo que sea una limitante la resistencia, sería sí deseable medirla. Capaz que en la categoría de borregos, donde tienen la lana más fina del lote y no tienen, ahora que hablamos de todo de grasa, de condición corporal, o sea, no tienen demasiado buffer para poder amortiguar un estrés o sanitario o una crisis forrajera, ahí puede ser. Con el sistema que nosotros tenemos de en la esquila identificar vellones que rompan, por lo menos las de muy baja resistencia se identifican. Dentro del velloná sería sí deseable medirlas, pero bueno, llegamos a la situación en que no tenemos el equipo. Eso es un poco, digamos, el estado de situación. Capaz que estaría bueno que en la tarde se haga referencia a eso. Y bueno, espero haber contestado la pregunta. Gracias, Nacho. Vamos a proceder a la última pregunta de la mesa para después pasar a las preguntas para Marc. Óscar, tenemos una pregunta para ti que tiene que ver con la información ambiental que se puede relevar de los campos. La idea de poder llegar al consumidor con la información propia es muy, muy fascinante, pero ¿cómo hay que hacer? Porque ¿cómo hace un productor para relevar esa información ambiental? ¿Qué pasos debe dar para poder realmente llegar a los consumidores? Sí, la idea es fascinante y es muy posible hacerlo, o sea, es factible hacerlo. Ese paso reconocemos que es una limitante. Nosotros hoy estamos encarando un proyecto donde hay un número de productores involucrados, más los antecedentes tenemos de los anteriores que hemos estado relevando esta información, y a la interna nuestra es una preocupación cómo hacer para escalar esto, porque obviamente no vamos a poder atender la demanda solo con los proyectos que tenemos nosotros, y en esa preocupación la forma de resolverlo es que estamos tratando de formar gente para que esté capacitada para medir esos indicadores. Y en otros casos ya hay gente capacitada, y bueno, tener como una lista disponible de técnicos capaces de hacer esto, y dar el otro paso que nos va a llevar un tiempo, que es quién verifica eso para que el consumidor nos crea, porque uno puede reportar sus propios resultados, pero en el mundo de las certificaciones y las verificaciones tiene que haber un tercero, digamos, que acredite, porque si yo digo que soy lindo, que soy bueno, que no demás, es difícil que me crean. En este caso, le están creyendo a INIA de que los resultados que nosotros mostramos y que publicamos o que le estamos mostrando a los consumidores son los que son y que estamos en un proceso de mejora. Ese es el otro desafío y créanme, tenemos claro que falta
va a faltar gente. De hecho, ahora estaba contestando algunas preguntas por WhatsApp porque hay, por suerte, ¿no?, mucho más gente interesada de la que podemos llegar nosotros directamente con estos proyectos. Y bueno, estamos buscándole la vuelta. De alguna manera le vamos a buscar la vuelta para que eso suceda. Gracias, Oscar. Y pasamos la palabra a Rebeca y Magdalena. Bueno, ahí tenemos a Marc con cara de dormido, son 2:30 de la mañana, así que en primer lugar agradecerle obviamente desde las 3 instituciones que estamos organizando el seminario. Muchas gracias, Marc, por estar disponible. Y bueno, ahora la traductora Silvana, que también nos acompaña por Zoom, va a estar traduciendo las preguntas y a su vez las respuestas para que todos podamos entenderlas. Gracias. And to be able to connect with these 3 institutions that are carrying out this meeting today. Thank you for being up at this time, 2:38, 2:45 in the morning. So now we will proceed with the questions we have for you. Cool, love me, guys. Bueno, no puedo esperar. Voy a pasar entonces a las traducciones de las preguntas que me mandaron en el orden que me las mandaron. Hay una pregunta que tiene que ver, voy a leer esta pregunta en español, es una pregunta que tiene que ver con el ciclo de vida, de la gestión del ciclo de vida de la oveja, y la pregunta original es una pregunta que se relaciona con las prácticas en Uruguay, y que le dice a Marc: felicitaciones, muy buena presentación. Usted presentó una serie de herramientas de transferencia de tecnología. ¿Y cuáles de estas herramientas recomendaría a usted para que los productores uruguayos puedan establecer un impacto productivo y económico mayor? La respuesta a esa pregunta es una respuesta que me dio Marc y que él les va a responder. Marc, can you answer the first question? Yep, that was. It was about life cycle. Yep. Mm-hmm. So which of the, I guess, methods would I recommend? I think lifetime use management, which was the small group work that we have done for a number of years now. I think that would be my number 1 recommendation. That's really powerful because it allows farmers to work together with a facilitator or with someone that's helping them go through some material. And the beauty of it is farmers learn from each other, which we know is very powerful, and get exposed to new information. So lifetime use management, which was that farmers working together to improve nutrition of ewes. But recently we've made that more specific to what the individual farmer wants to work on. So the same model where you work with 5 or 6 other farmers or property owners working together with a facilitator, and recently we've sort of changed that so you can work on whichever production priority that you would like to work on. Bien, la respuesta a esto tiene que ver básicamente con el equivalente del tema de gestión del ciclo de vida de la oveja en sí.
tiene que ver con la mejora que puedan establecer los productores a través de un facilitador. El tener un facilitador les permite trabajar con el facilitador y aprender del facilitador en varios temas, por ejemplo, en temas de nutrición, pero también les permite aprender unos de otro en grupo, digamos. Este tema se podría ampliar y se podría ampliar lo suficiente para temas o problemas u oportunidades que ustedes tengan específicamente como uruguayos, pero él como herramienta fundamental sugiere esta de la implementación del facilitador y que las personas y que los productores aprendan entre sí. Now we have the next question, Mark. Which was it? That was yeah, I will read it. This has to do with the transfer activities, if they are carried out with breeders and if they work within a national extension framework or if they are specific of NextGen. So a bit of both. So some of what we do is specific to us and products or programs that we've evolved ourselves. And then a lot of the other stuff I talked about have been national activities funded by grower levies and some government support. So yeah, there's a bit of a combination of sort of national extension as well as NextGen. I guess in recent years, most of what we've done has been NextGen specific, but for the previous 10 years, there's been a lot of national type work. In New Zealand, there's not any real support, so it's all NextGen in New Zealand, whereas in I was a little bit from New Zealand Merino supporters as well, but in Australia there's a lot of AWI or Meat and Livestock Australia supported type activities. Bueno, la respuesta es que es un poco de las dos cosas. Básicamente, voy a empezar por el final, en Nueva Zelanda hay menos apoyo y a veces normalmente las actividades se llevan más a cabo por NextGen, pero sin embargo en Australia hay más apoyo, ya sea de laboratorios o ya sea de laboratorios de gobierno o ya sea por el Estado en sí. La idea es que hay de las dos cosas. Hay a través del gobierno, hay a través de NextGen, si bien últimamente fueron mayormente de NextGen. And the last question, Mark. This is a question that has to do with, do you have EPD for BCS? And if yes, is it lambing or weaning or joining? Yeah, good question. So yeah, there is what we call them EBV, but you call them EPDs for body condition score, which we do at joining mating is the time where that's the time where they've been able to recover from the previous lactation. So we think that's the most relevant time. Bueno, la respuesta a esta es que sí. Normalmente se realizan estas dos actividades y normalmente se realizan en el momento del destete o en el momento del emparejamiento, del encarneramiento, pero sí existen. Esta era la última pregunta que tenía. ¿Tú me escuchás? Ahora te estoy escuchando, recién por primera vez. Te iba a pedir que si podés leer las dos últimas preguntas en español, porque no las tradujiste, sí. Y así la gente sabe lo que contestó Mark. Gracias. Ok. Bueno, la última pregunta era una pregunta si ustedes tienen EPD o BCS y si eso se realiza en el momento del parto, en el momento del destete o en el momento del encarneramiento. Esa fue la última pregunta. Después hubo otra pregunta anterior que decía, las actividades de transferencia que realizan los productores, ¿se enmarcan dentro de un plan nacional de extensión en Nueva Zelanda o es un plan específico de NextGen? Y la primera pregunta la traduje, fue la primera que hice. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Mark.